Este es del 41-42. Señor, la redención de penas no tiene plenitud de sentido si se aplica en un orden estrictamente jurídico. Es una gracia de España, Estado misional y cristiano, que se gana con un rescate espiritual de arrepentimiento y un esfuerzo físico de trabajo. Al continuar esta tarea misional y mercedaria, renueve este patronato su fe católica en el principio de la redimibilidad de todo hombre que quiera firmemente redimirse, cooperando a la gracia divina. Su fe en el esfuerzo presente de España. Hemos perdido mucho con tanto olvido y hay olvidos irreparables. Y eso debería preocupar mucho, ¿no? Digamos, a quien tenga una visión moral de la política. Porque si la memoria significa hacer justicia a las víctimas, aquellas víctimas que no tengan una memoria, de alguna manera están sumidas definitivamente en la injusticia. Mientras que aquellas víctimas de las que tenemos memoria van a tener una cierta reparación. Una reparación material en muchos casos y una reparación moral también, en el sentido de que reconoceremos que a esos nombres concretos, a esas biografías concretas, se les hizo una injusticia. ¿Cuántos años tenías cuando ibas a ver a tu padre? Pues tenía, te voy a decir, vamos a ver, cuando él lo detuvieron tenía yo 7 años. Estuve 7 años en la cárcel hasta que vino para aquí, entonces yo tendría pues 14 años. Pero ya estaba trabajando en la mina, ¿eh? Yo sin cumplir los 14 años fui a la mina. ¿Y cuánto tiempo estuvo tu padre entonces ahí? Mi padre aquí estuvo, pues estarían cerca de 2 años. 2 años. Sí, después ya los pusieron en libertad. Y tengo todavía un anillo que me hicieron aquí grabado de una moneda de 5 pesetas de plata de antes. Aún la conservo, con las iniciales de mi padre. ¿Que te lo hizo quién? Uno de que estaba aquí preso, que era un joyero. Porque había joyeros, había relojeros, había de todo aquí. Entonces tú te acuerdas bien de todo esto. De todo perfectamente. Ya te digo, paso siempre, cuando vengo a Fadero siempre paso por ahí. Y un día paré, hace poco, digo, tengo que subir a la mina, a ver dónde estaban los barracones. Y entonces ya los barracones no están. Está la casa donde estaba la Guardia Civil, pero los barracones no están. Está la desplanada, pero los barracones ya no están. Porque tú me dices que nosotros llegamos un poco tarde. Claro que llegaste tarde. Yo nunca oí a nadie preguntar esas cosas. Porque si vinieres solamente 8 años, pillabas muchos de los que estuvieron ahí. Pero ahora no creo yo que haya nadie, ¿eh? ¿Por qué? De los que estuvieron ahí presos, no creo yo que haya nadie ya en Fadero. Se han muerto. Yo creo que se han muerto todos. ¿Y por qué no se ha hablado de ello? ¿Por qué crees tú? ¿Ah? Porque tú empezaste muy tarde y otros no se darían cuenta de semejante cosa, o yo qué sé. ¿Tú crees que aquello era una injusticia o tú como...? No, yo creo que era una injusticia, yo lo creo. ¿Por qué? Lo que hicieron con ellos. ¿Por qué? Hombre, porque meterlos a picar a los pobres sin comer, a franquear, a todos esos trabajos tan fuertes. ¿Y qué les daban de comer? No sé, porque yo nunca los vi comer, pero según dicen, vaya... ¿Tú luego tuviste relación con ellos? Hombre, ¿Con alguna gente? Claro, con León, ¿tú sabes quién era León? Con ese mucho. Y con... ¿Cómo se llamaba el otro señor que lo entraron sin cura? Mujer que era de arriba de la... que aún tiene un hijo que le llaman Tomás. Ese es mi abuelo. Ah, era tu abuelo.
Claro, tu madre era hija de él, además. Sí. Sí, sí. Ese era mi marido. Así es como lo viste el día que lo conociste. Yo el día que lo conocí lo vi muy guapo. Lo viste ¿A que muy no lo guapo? veo tan guapo? Está más delgado. O sea que el delito fue auxilio a la rebelión. La condena 15 años. El tiempo extinguido 7 años. Fecha de salida en libertad condicional, el 31 de agosto de 1943. Lugar donde no puede residir, Valdecuna. Valdecuna. Es el pueblo de él. Si perteneció a la masonería, no. Fecha en que le corresponde el licenciamiento definitivo, en 1953. Residencia actual, Fabero. ¿Tu marido qué contaba cuando salió de la vida en el campo? ¿Hablabais de ello? No hablábamos ni de ello siquiera. ¿Por qué? Hablábamos de nosotros. Él parece ser que pertenecía a las Juventudes Unificadas, o Juventudes Socialistas, perdón. Por la edad que tiene, supone. Entonces, al mismo tiempo era dirigente sindical. Lo llevaron preso y de ahí pues ya fue el juicio, la condena a muerte, pasó por... estuvo en San Marcos, estuvo en Astorga, estuvo en Burgos. De Burgos lo mandaron para Figueiredo, una cárcel que había aquí en Pontevedra, y de Figueiredo ya se pasó a los barracones penales de Fabero, donde allí redimió condena. Tenía una segunda condena, que en la primera fue condenado a muerte y en la segunda fueron, me parece que 30 años de reclusión. Y allí fue donde en los penales eran verdaderas explotaciones, donde las condiciones eran, creo que, tercermundistas, pero la gente allí pues supo sobrevivir. No, papá es este. Ese es mi padre. Qué joven está ahí. Qué guapo era. Joven. Cuando estaba en los barracones era joven el hombre. Ya. ¿Seguía teniendo relación con algunos compañeros, así, con gente que hubiera estado en el campo? Bueno, los que había por allí, supongo, más o menos. No, te lo digo por si vosotros conocéis a alguien que haya estado. O sea, los que conocíamos ya no vive ninguno. Porque bueno, mi tío... de los que conocíamos... ¿Tu tío? ¿Cómo se llama tu tío? Vicente García, ¿no? Vicente García, sí. O sea, que usted en la cárcel estaba usted y su padre. Estaban los dos. Estábamos los dos, porque juntos nos habíamos venido de Asturias con los demás del pueblo. Y claro, y fuimos juzgados, ya le digo, el 8 de octubre, y estuvimos condenados a pena de muerte hasta el 9 de marzo. Aquello fue tremendo. Aquello del 8 de octubre del 38 al 8 de marzo del 39, todos los días fusilaban 50, 52, el día que menos 37, en la cárcel de León. La cárcel de León fue un martirio para toda España. Y cuando salen de la cárcel para ir al fusilamiento, pues la gente se tiraba en la calle para que los presos no pudieran pasar. Y al tirarse en la calle, los camiones no avanzaban. Y los soldados tirando de un lado a la gente, mujeres y hombres, y del otro lado para el otro lado, para que fuera avanzando los camiones, porque los llevaban a Puente el Castro. ¿Usted estaba en el mismo juicio que su padre cuando lo condenaron? Sí. Estaban presentes los dos. Los dos, sí.
Sí, porque recuerdo cuando eso que ustedes hoy andan en busca de luz en el tribunal que nos juzgaron a nosotros, la Diputación o no sé lo que era. Si no había 1000 bombitas, habría 1001. Todo lleno de bombitas, el cielo y todo eso. Parecía el terror, daba pánico aquello. Y lo preguntaban a uno, nada. Nada más leían lo que les parecía y condenados a la pena de muerte por tal y tal cual. 50 o 52 personas y eso. Y a la cárcel. De allí salíamos del lugar aquel para San Marcos. Y de San Marcos fue cuando ya nos destinaban a las cárceles. Y allí empecemos a separarnos, a conocer gente nueva otra vez. O sea que a su padre lo llevaron de allí a San Marcos y de allí ya lo llevarían a fusilar. De allí lo llevaron a fusilar. Y a mí me indultaron. ¿Cuántos años tenía de pena? De pena, tuve la pena de muerte. Sí, pero después de la pena de muerte, que me indultaron la pena de muerte, en 30 años. En 30 años. Y después de los 30 años los bajaron a 20. Y de los 20 años, estoy contando una historia que mi hermano no la quiso escuchar nunca. Y después de los 20 los bajaron a 12. Entonces ahí fue la forma de que ya estaba trabajando ya en las minas, cumpliendo, como dice usted, la redención de penas por el trabajo. Esta es una foto de tu abuelo, de la ficha del campo de trabajo, que está sacada de la ficha del... Todas las fichas del campo tenían una foto de los presos. Este es mi abuelo, sí. Bien guapo que está. Y aquí tengo otra de tu abuelo, de uniforme. Sí. Mi abuelo y mi abuela, fíjate. Y este es el uniforme de la República, claro. Pues no sé, es una foto, no sé si estaría en el servicio militar o sería el uniforme de la... Y esto es un informe político-social de tu abuelo, que estaba añadido a la ficha del campo de concentración. Estos informes eran mandados por los ayuntamientos o los jefes de falange de la zona donde provenían los presos, para que el jefe del campo supiera a quién le mandaban al campo. Entonces ahí se informa, ya ves que se informa de toda su vida social, donde... Dice, observa pésima conducta pública, privada y religiosa. Era de idea de izquierdas, afiliado al sindicato minero castellano afecto a la UGT. Ejercía el cargo de presidente del citado sindicato y el del Casa del Pueblo. Y era directivo de las Juventudes Socialistas. Oye, ¿tu padre cuando salió qué os contaba Contaba lo que le habían hecho en Burgos, lo que le habían hecho en Figueirido, cómo los trataban, lo que les daban de comer, muy mal. Durmiendo casi en el suelo, tenían que comer en una lata, porque había otro vecino que se llamaba Urbano, y nos contaba, bueno, todo eso. ¿Él muchas era cosas. soldado, fue soldado de la No, él no era soldado. Lo que pasa que él de aquella no sé si pertenecían a la UGT o no sé qué, o algún sindicato de esos, y entonces por pertenecer a ese sindicato y como era de izquierdas, pues por eso lo metieron en la cárcel. Ahora otro, Baldomero, ese no, eso estuviera en Asturias y Urbano, esos eran un chaval, era jovencín, marcharon para Asturias y eso lo cogieron en Asturias. Lo cogieron en Asturias prisionero y fue cuando luego los que eran mineros los trajeron para aquí. Nosotros venimos aquí porque a mi padre lo trajeron preso aquí al batallón de trabajadores, a la mina. Él era minero y entonces lo trajeron aquí. Lo mismo que llevaron pues al Valle de los Caídos, pues otros mineros de Andalucía y por ahí, aquí trajeron los de la minería, que era del carbón, y en Barruelo pues había minas muy importantes. Y entonces mi madre pues vino a ver
porque claro, dos casas abiertas, me refiero a dos casas abiertas, los unos allí y los otros aquí. Y entonces yo el primer día que vi a mi padre, pues lo vi en Palencia, detrás de unas rejas. Yo era muy pequeño, yo estaba en el brazo. Y aquello me impresionó mucho verlo detrás de unas rejas. Y al poco tiempo fue cuando ya lo traen aquí y ya vinimos aquí. Les daban de comer todo lo podrido, que eso era verdad. Te digo que traía ese tío vacas podridas y la gente se puso y no le dejó pasarlas, pero las pasaría por otro lado. ¿Qué decía la gente? Él venía con un camión de vacas. Él venía con un camión y las vacas venían, que venían ya. Y la gente, alguien dio el chivato y se llenó este barrio de gente. Y se pusieron a palos y con horquillos y todo y no les dejaron pasar. ¿Y qué decía la gente? Pues le llamaban ladrón a ver cómo iba a llevar aquello, que eran seres humanos igual que todos. Eso ya fue final casi. O sea que estaban defendiendo a los presos. En aquella, oye, porque claro, traían aquello y había una enfermedad por las ovejas y todas para los presos. Todas para los presos. Por ejemplo, los que eran de aquí de cerca, por aquí, que tienen familias, pues aún les traían alguna comida. Pero los que eran de lejos, nada, ahí las mondas, que cuando mundaban las patatas, las mondas las cocían. Me acuerdo cuando les daban la harina que les daban, que era la harina de los caballos. Harina podrida, harina... Yo, bueno, pues estábamos allí sentados por allí en el... La sacaban del economato y era la harina que le daban, la misma harina que le daban a los caballos. Estaba azul, estaba canida. Eso es lo que les daban allí. ¿Cuál era el sentimiento de los presos que estaban allí? ¿Cómo sentían? ¿De qué hablaban? Hablar de toda la vida del país es lo que se hablaba, pero más bien de la comida y el trato que nos daban. Porque teniendo hambre, dicen que el que tiene hambre con pan se sueña. Y esa es la pura verdad. Durante la época que estuvieron allí soldados, maltrataron más y fueron peores. Y después la Guardia Civil levantó la mano más. Sí. Porque aquello callo, había un terreno allí alambrado y tal, pero la Guardia Civil ya ejercía menos presión. Tenían un cura que el padre Dominguín, que estaba en Favero, y era un canalla redomado. Iba a decirles misa, que les obligaban a eso, y allí los insultaba de ladrones, de asesinos, eran todo, porque eran rojos y eso. Y tuvo un acto allí de uno que se llamaba Daniel, estuvo muy grave, era aquí de asturiano, no sé de qué parte, pero asturiano. Estuvo muy grave y claro, el cura fue a confesarlo. Le dijo, mire, lárguese, que eso, me cago en 10. O sea, allí empezó a dar voces el tío de ladrones, de asesinos, de tal, y dice, y a este lo lanzan por las combreras y se muere. A mí no me llamen para enterrarlo, que falta hacía. Pero así, fíjate, con aquel odio, con aquella cosa. Este es un plano del campo de trabajo de Favero. Está sacado este lo saqué de una causa judicial militar, de una fuga que hubo, que la guerrilla antifranquista en la zona, comandada por el Santeiro, planeó una fuga de varios presos. Fíjate, lo que queda en pie ahora mismo es esta casita. Sí, esta casa era el cuerpo de guardia, donde estaba el jefe del destacamento penal y la Guardia Civil. Lo demás, todos estos barracones de los presos han desaparecido. Pero sí. 100 metros, no de largo, porque tendrían los barracones 7 metros cada uno, son 14, el pasillo que quedaba por el medio, qué sé yo, serían 100 o 150 metros cuadrados. Y ahí estaban 250 hombres. Y ahí estábamos 250 hombres. Y
Bueno, tenías una colchoneta a medida que las amistades o la familia o amigos podíamos ir haciendo para poder dormir, si no había que dormir en el suelo, en el cemento. Vivimos porque, no sé si es que Dios es grande, si es que la salud me colaboró mucho conmigo, si no, no teníamos que estar ya. Sí, esto fue una historia un poco larga y un poco dolorosa. Tenía que ser muy duro en el invierno aquí. Muy duro, fue muy duro. Durísimo, porque salen mojados de la mina, salen... Muy duro. Y no sé dónde sacarían la ropa o... La ropa luego se la llevaban a lavar. Los que tenían familia llevaban la ropa a lavar y se la traían el sábado. Y los que no tenían familia la lavaban ellos, porque antes corría agua por aquí, había más agua ahora, pues bueno, además tenían agua ahí ellos. Esto es un listado de presos de libertad vigilada. Estas son las listas que hacían cuando salían. Date cuenta la cantidad de presos que salen en libertad vigilada. Relación de obreros en libertad condicional o vigilada que trabajan en minas del Bierzo. Sociedad Anónima. Sociedad Anónima. Primera, pues sí. Tiene su sello oficial de la empresa. Como verás aquí, Minas del Bierzo, Sociedad Anónima. Sí. Oficina de Favero. Bilbao, pertenece a Bilbao. Ellos subían y bajaban por aquí, que no estaba ahora, no había. Subía la carretera, pero estaba esto de otra forma. Esto de aquí no estaba, Esto de aquí no estaba. Bajaba por ahí y bajaba ahí hasta la Reguera, y después por ahí subía otro sendero, por ahí a salir a Fundado de Otero, que era por los que íbamos para Val de las Heves. ¿Y por aquí qué grupo de presos bajaría? Aquí muchos, hombre, aquí hubo muchos presos. No te puedo decir la cantidad porque no lo sé. Pero así, cada vez que bajaban un relevo, no. ¿Cuántos serían? Pues de unos 20 o 30, unas veces más y otras veces menos, porque había veces que no... Porque ellos trabajaban a 3 relevos. A 3 relevos trabajaban. Sí, claro. ¿De noche en esa época también se trabajaba? Sí, hombre, entonces en la mina tienen que trabajar en todas esas épocas. De noche era cuando tenían que ir para arreglar las cosas y para arriar las galerías, para disparar, porque por el día se arrancaba el carbón. Y desde que salían del arranque del carbón, entraban los que se le llaman barrenistas y para hacer la reparación y todo eso. Tú muchas veces dices que los viste cuando ibas a trabajar. Hombre, yo cuando ellos bajaban para aquí, yo subía por ahí para Val de las Heves. Existía esto de aquí, que era donde estaba el plano, allí estaba la máquina que era la que sacaba el carbón, y ahí estaba el plano, la bocamina, que tenía un arco de cemento, que luego lo taparon. Estaba más o menos por ahí. O sea, donde están esos bidones grandes. Sí, más o menos, por aquí está, de frente, sí, por aquí más o menos estaba. Y luego lo taparon. Íbamos de aquella ya por el piso 15. Habría 5 o 6 pisos, que llamaban 5 o 6 pisos, trabajando. No era nada fácil. Pero claro, había que poner interés, mucho cuidado en todo eso lo primero para portarse bien y lo segundo para la seguridad de uno. ¿En la mina había, cree usted, algún abuso porque eran presos? No, el abuso, si no te portabas bien, te castigaban. ¿Cuál era el castigo? El castigo que te mandaban al barracón y ya estabas sin recibir la propina de redención de penas por el trabajo. Sin recibir la paga. O te mandaban a otro lugar que en lugar de producir mejor, era o mojado o más estrecho, un trabajo mucho más difícil todavía. Y entonces los trabajos peores, el sitio más mojado, el sitio que se hundía, los trabajos peores tenían que hacerlo ellos.
el minero que, bueno, pues que estaba ya pues considerado, porque él no tenía nada que responder ante la justicia por lo que fuera, pues vamos, ante la justicia que había. No era justicia ni era nada, pero bueno. Entonces, cualquier cosa que había que hacer que conllevara peligro, pues al preso. Les mataban de hambre y les pagaban 2 reales, 50 céntimos, hija mía. Imagínate tú, aunque en aquellos tiempos tuvieran valor 50 céntimos. ¿Cuánto era su sueldo, por ejemplo, en aquellos tiempos? ¿El mío? Pues yo no te sé decir, pero el mío entonces eran 9,25, me parece. 9,25 al día. Sí. No, a ellos no les daban nada. No, ni los vestían ni les... A ellos no les daban nada, ni la pica para cavar el carbón. ¿Y entonces de dónde la sacaban? Que tenían que comprarla. ¿La tenían que comprar? Claro, y pagaban 2 reales. No tenía ni una clase de salario. Luego algunos mandos eran unos asesinos falangistas, como un vigilante que hubo allí en la Reguera, que los trataban muy mal. Y claro, esa situación pues siempre es dramática. ¿El mayor problema que tú veías allí era el hambre en ese momento? Para mí era el hambre, sí, el hambre. ¿Y el trabajo en la mina en aquel momento era muy duro? Sí, era duro, sí, era duro. Tanto para un picador, para poder ganar un poco más, que además era pica a mano y era muy forzado, y un barrenista, pues allí se cargaba todo el escombro, tenía que cargarlo a pala, no había clase de máquina ninguno, era un trabajo duro. O sea que no estaba nada, no tenía ninguna mecanización. Nada, ninguna, en aquella época ninguna. ¿Y salía mucho carbón? Era una época que... Hombre, salía carbón, claro, no se podía comparar el rendimiento cuando ya hay mecanización, pero sí salía carbón, y además el precio que tiene el carbón era oro, de aquella ganaban el dinero que querían, vendían hasta las escombreras. No cabe duda que las empresas se pusieron las botas con un trabajo regalado totalmente, y ahí, pues claro, ahí se podía competir con cualquiera, porque aquellas empresas que tenían que pagar sueldos a no pagar nada, figúrate. El primer año fue una represión muy criminal. Iba por la calle y si llegaba un guardia civil y le decía buenos días, le decía, ¿usted qué piensa, hombre? Tortazo que Dios te crió. Y si no le decía nada, ¿usted no sabe saludar? Leñazos. Así que, ¿qué le quedaba? Agachar las orejas y callar la boca. Hablar de... Ellos sí hablaban lo que quisieran, pero el que le tocaba un poco, a callar, porque enseguida era rojo. Y como era rojo, pues no tenía derecho a hablar. ¿Y cómo vivían las mujeres de los presos o las hijas? Pues los pobres temblando diario, que tenían un miedo que se mataban, que no se atrevían siquiera a ir allí. Yo tuve poca conversación porque por aquí no vivía más que solo, pero yo con esta hablé mucho. Y a esta vez se las hicieron muy gordas a ella, estando allí. ¿A ella? A ella. Le venían de noche y... ¿Qué opinaban los compañeros tuyos? Pues los compañeros míos, algunos no opinaban nada y otros opinaban de lo que estaban haciendo que no podía ser. Que eso no podía ser. Tener a gente como la tenían y como miedo a la Guardia Civil, madre querida, eso ya una cosa temerosa. ¿Y entonces a ti no te extraña que durante tantos años no se haya hablado en Favero de aquí, de lo que pasó aquí, de lo que hacían? Me extrañó bastante porque aquí en Favero pasó muchísimo, porque era una cuenca minera. Y de aquí fue donde salió todo, y de aquí fue donde vino todas las cosas, ¿entiendes? Por ejemplo, en Favero, que sabes que es un pueblo
pequeño y que mucha gente, las generaciones nuestras y las anteriores no saben que hubo un campo de concentración en Fabero, que me llama mucho la atención. Que su propio pueblo, la gente desconoce que estamos hablando de un pueblo que hubo un campo de concentración en el pueblo. Sí. Lo que fue el silencio impuesto por el franquismo y la gente mayor que se cayó la boca por miedo. Fíjate que aún encuentro yo ese miedo, porque cuando me he puesto en contacto con algunos para ver si les podía entrevistar y tal, les daba miedo a ver un poco... Sí, pero la gente sigue teniendo miedo porque sufrió una represión muy dura y una persecución muy fuerte, entonces la gente sigue teniendo miedo. Rosalía, ¿a ti te ha dejado eso muy marcada? ¿Tú crees que te ha dejado muy marcada esa vida? Ah, sí, me dejó marcada. Yo siempre tuve miedo. ¿Lo que más te ha dejado es miedo? Miedo. Por eso no hablas. Y tengo miedo hasta que vaya alguien a la cárcel y... Hubo muchas cosas que, claro, uno dice mejor es olvidarlo o perdonarlo y hacerse de que no sabe nada. Porque ya revolver como están revolviendo ahora, les soy sincero, a mí no me gusta. Porque es volver a herir a la gente que a lo mejor no sabe cómo se comportó su familia, ni por qué luchó, ni qué castigos tuvo, ni nada. Porque ya le digo, este hermano mío tiene 11 o 12 años menor que yo y nunca le conté la historia. Si le cuento algo, se hace que no oye o se manda o se va a otro lado para no escuchar. Y a mí tampoco no me conviene el recordar todo el tiempo, porque me hiero yo también, después sueño por la noche. ¿Tú crees que ahora hay que reconocer el hecho de que estuvo ahí un campo de presos, un campo de trabajos forzados? ¿Hay que sacarlo a la luz? Hombre, ¿o no? naturalmente, para que esta juventud se dé cuenta que hubo algo aquí, porque la mayoría de ellos nunca, algunos ni lo sabrán. Porque hubo un barracón en Fabero. ¿Hubo? Un barracón en Fabero. ¿Un barracón en Fabero? Donde llevaban a los republicanos. ¿Qué les hacían? ¿Tenían que hacer algo? ¿O estaban allí presos nada más? O... No sé, eso ya no lo sé, pero sé que había un barracón en Fabero. ¿Y sabéis dónde estaba? ¿En qué zona del pueblo? Sí. Con el parque, bueno, donde el vertical, o por ahí, con la sindical, no sé, es que no te sé decir dónde exactamente. Pero sé que había un barracón. La verdad, os suena de oír hablar de que había un barracón de presos en Fabero. ¿A cuántos os suena eso? ¿A ella o a los gente? A mí eso sí me suena, de oírlo. ¿En vuestras casas os han hablado de ello alguna vez? De que había necesidad y eso sí, pero historias así como la que contó Alejandro, no. No, mi abuelo sí, claro, sí. Que se pasó hambre, que no se podía expresar nada de tu opinión en la época de Franco y eso sí, pero de historias sí. También que los domingos no se podía trabajar en el campo, estaba prohibido. ¿Y lo de los barracones? Lo que veo, solo ella. Bueno, pues como ahora os ha introducido estas preguntas de Beatriz, ahora os voy a contextualizar un poco el tema histórico sobre lo que habéis estado hablando, ¿no? Y para daros unas nociones sobre este tema de la guerra civil, del franquismo y sobre la represión. Y un ejemplo de lo poco que se sabe actualmente sobre el franquismo es lo que ha pasado aquí ahora. Es decir, de toda la clase, solo una persona sabía que aquí, en un par de kilómetros, pues existían unos barracones, que en realidad lo que era un batallón de soldados trabajadores. Los soldados trabajadores lo que eran presos, que estaban ahí cumpliendo sus penas y habían sido juzgados por tener una ideología diferente a la que representaba el franquismo en aquellos momentos. Siempre
tuvo un rencor grande, o sea, siempre pues a lo que había pasado, a qué situación, por culpa de aquello, la situación que tenían. Pero siempre dijo que la lucha de él y todos sus compañeros, que era muy importante, que si no lo veíamos entonces lo veríamos después. Dice, esto es a largo plazo. Me acuerdo que lo decía muchas veces. Vosotros más adelante, si no sois vosotros, serán vuestros hijos, vosotros viviréis bien. Pero el camino más o menos pues debía estar igual. Lo que no habría es tanto monte. Y allí, pues ya te digo, estaba cercado todo con una alambrera. ¿Y cuando bajaba un relevo, que iba con guardias? Con guardias. Bajaban unos guardias con ellos aquí a la mina. Entonces ahí tenían una garita, los mineros cogían ahí carburo, porque entonces era candil de carburo, cogían carburo y entraban a la mina. Entonces los guardias esperaban allí a que saliera el relevo. Cuando saliera el relevo, los acompañaban otra vez hasta el barracón. Sí. Yo voy a eso, aunque bueno, por aquí arriba tampoco se mueve eso. No, pero a ver, pues vienen a hablar o la víctima, el recuerdo, la memoria, no forma parte de nuestra cultura. Cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, en Alemania, donde ha habido un desastre total, pues se entiende que hay que reconstruir el país mirando al futuro, y por tanto no hay que mirar atrás. Y todo el mundo lo entiende, que para reconstruir un desastre, pues hay que mirar hacia adelante, y hay que devolver la espalda al pasado. Y eso significa que, en el fondo, estamos convencidos de que el progreso pues produce víctimas, pero es progreso. Y las víctimas, dicen los filósofos, decían grandes filósofos, las víctimas que produce la marcha de la historia, pues son como florecillas al borde del camino. Son florecillas, pero ¿qué vamos a hacer? Las pisoteamos pensando que la marcha de la historia al final va a producir un bienestar más general, para nuestros nietos, para las generaciones venideras, y por eso aceptamos con normalidad que haya víctimas. Continúa esta tarea misional y mercedaria, renueve este patronato su fe católica en el principio de la redimibilidad de todo hombre que quiera firmemente redimirse, cooperando a la gracia divina. Su fe en el esfuerzo presente de España por recobrar la plenitud del ser espiritual y físico.
y su lealtad al caudillo que la guía. Nosotros, Señor, os reiteramos pleitesía y obediencia para seguiros, fieles en el servicio de Dios y de España.